Bueno, hoy damos inicio a nuestra lectura del Génesis en el capítulo 6 y hoy estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Y dice así: la maldad humana. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellos, nacieron gigantes y fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. El diluvio. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencias, y al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ellas la tierra está llena de violencia, y así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura en medio dentro, el techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entren en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptil, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo, para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo según lo que Dios le había mandado. ¡Wow! Iniciamos una historia tremenda. Y bueno, muchos de los historiadores o de los estudiosos de la Biblia entran en conflicto o mucha discusión, más que todo, en el asunto de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. De verdad que es un tema de discusión sin fin en el cual no voy a entrar. Hay muchas personas que creen que los hijos de Dios eran ángeles, pero yo meditaba un poquito más, y en realidad yo creo que si hubiesen sido ángeles, estos serían ángeles caídos, porque no creo que serían llamados hijos de Dios si estaban haciendo algo incorrecto. Yo más que todo creo que se refiere a las 2 simientes que hemos estado tratando en los capítulos anteriores. Creo que cuando se dice los hijos de los hombres, pues eran aquellos que venían de la simiente de Caín, y de los hijos de Dios que venían de la simiente de Set. Yo creo que Noé, o más bien vemos que Noé predicó como 120 años, y durante ese periodo el Espíritu de Dios estuvo esforzándose en comunicarse con los hombres para que estos se volvieran a Dios. El apóstol Pedro, en el capítulo 3 del versículo 20, relató con gran claridad que fue allá en los tiempos de Noé cuando el Espíritu de Dios se esforzaba para atraer a los seres humanos hacia Dios, pero ellos no querían volver. Podemos ver cómo Noé halló favor ante los ojos de los hombres. Ellos lo odiaban, lo perseguían por su manera de vivir y la predicación que ya condenaba al mundo. Pero sin embargo, él halló gracia ante los ojos del Señor. Y eso lo hizo más verdaderamente honorable que los hombres de renombre que se mencionan aquí.
lo que hacen alusión en el versículo 4. Y esto me hace meditar que es justo lo que hoy estamos viviendo, los que profesamos la manera errada que está el ser humano viviendo hoy. Vemos cómo pues puede esto ser causa de incluso de prisión, como el estar orando en tu mente, que es el hecho que ha ocurrido recientemente en Inglaterra. El ejemplo de Noé debe ser el norte que debemos tener para nuestra vida y que ese sea nuestro deseo principal, esforzándonos en caminar y obedecer los mandamientos de Dios, porque en Él hallaremos gracia delante de sus ojos. Cuando el resto del mundo era malo, Noé mantuvo su integridad. La buena voluntad de Dios para con Noé produjo esta buena obra en él. Encontramos que Noé era justo, es decir, un hombre justificado ante Dios por fe en la simiente prometida. También encontramos que Noé fue hecho santo, además de tener principios justos, poseía una excelente conducta. Era honesto y devoto. Su afán constante era hacer la voluntad de Dios. Dios mira con favor a quienes miran sinceramente hacia Él y tienen sus ojos por fe. Fácil es ser religioso cuando la religión está de moda, pero andar contracorriente, con fe y tener una resolución firme en tu corazón en ser fiel a Dios es de provecho. Bueno, esto es lo que hizo Noé en su tiempo. En este capítulo podemos ver que se encontró toda clase de pecados entre los hombres de aquel entonces. Ellos corrompieron la adoración de Dios. El pecado llenó la tierra con violencia y esto justificaba plenamente la decisión de Dios de destruir el mundo. Cuando la maldad se vuelve general, la ruina no está muy lejos. Por otro lado, mientras en una nación hay un remanente de gente que ora, vaciando así la medida, antes de que se llene, los juicios pueden ser aplazados. Pero cuando todas las manos están ocupadas en echar abajo las cercas por el pecado y nadie se opone en la brecha para repararla, ¿qué más puede esperarse? Un diluvio de ira. En los versículos del 12 al 21 vemos que Dios cuenta a Noé su propósito de destruir el mundo y su maldad. Dios decide destruir el mundo con inundación de aguas que anegará todo, pero estableció su pacto con Noé. Este es el primer lugar en la Biblia donde se halla la palabra pacto. Ojo, es mi opinión. Hay muchas otras personas que dicen, voy a pactar con Dios. Pues lo poco que he podido estudiar la Biblia en todos estos años, en todo momento es Dios haciendo pacto con el hombre, no el hombre con Dios. Porque ciertamente somos humanos y al final ese pacto terminaría tal vez viniéndose abajo o no cumpliéndolo. Pero, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en este tiempo que daría motivos para este castigo? Bueno, quiero mencionarles algunos de estos motivos. 1. El ser humano había recibido la promesa de un redentor. Se le dijo que un salvador vendría a la tierra. Y ellos, en vez de estar en espera de su llegada, el hombre se apartó de Dios. Dios había provisto un sacrificio para Adán y Eva, y hemos comprobado que aquel gran principio eterno fue anticipado a Caín y Abel. Estos dos jóvenes representaban dos grandes sistemas, dos clases de personas, los perdidos y los salvados, los que se consideran justos y los de espíritu quebrantado, los que profesan de modo formal y los creyentes genuinos. Estas dos categorías estaban presentes ya en la raza humana de aquel tiempo y hoy se mantienen también presentes. ¿En qué categoría estás tú? Si nos analizamos, si yo me pongo a analizar, ¿del lado de qué estoy? ¿De cuál de las dos simientes estás tú parada en este momento? Por otra parte, vemos que los patriarcas habían vivido una vida tan larga que, por ejemplo, Adán y Matusalén, que se recuerdan que los mencionamos, vivieron bastante tiempo, llenaron el periodo de tiempo desde la creación hasta el diluvio, por lo que pudieron proclamar la revelación de Dios en toda la humanidad. Yo me imagino, ¿saben? Vuelvo y le digo, tú saben que yo soy de imaginar muchísimo, y yo le comentaba a mi esposo, qué tremendo tenía que haber sido haber estado allí viendo a Adán sentado tal vez tomando un rico café, bueno, no sé si estaba el café en aquel entonces, o algo rico, bebiendo algo rico, sentado con Matusalén, y él contándole, mira, así fue que se formó todo, Dios hizo esto, y contándole todo, y así mismo contándole a otras generaciones de que no pasaran por lo mismo que él había pasado. Bueno,
Eso es un punto aparte ahí que les he querido meter. Según se nos dice en la carta de Judas, en los versículos 14 y 15, que el patriarca Enoc predicó y profetizó durante dicho periodo. También se nos dice que Noé predicó en esa época mientras se estaba construyendo el arca. Cuando Enoc desapareció, semejante acontecimiento debería haber puesto en sobreaviso a la gente acerca de la intervención de Dios en los asuntos humanos, pero no fue así. De la misma manera, todos conocieron la vida de Matusalén y el significado de su nombre. ¿Se acuerdan lo que le había dicho, lo que significaba? Por eso, cuando éste murió, deberían haber sabido que vendría un diluvio. Finalmente, también estaba el ministerio del Espíritu. Dijo Dios, según hemos leído en el versículo 3, que su Espíritu no estaría siempre presionando al ser humano. A pesar de esta influencia, el hombre rechazó total y definitivamente a Dios, y Él envió sobre la tierra el juicio del diluvio. Podemos afirmar que en la actualidad toda la raza humana se ha apartado de Dios. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 10, que no hay justo ni uno. Hoy en día hay mucha gente, cuando yo pregunto por acá, y de verdad, dicen que no, que son muy buenos, de que no han matado a nadie, no han hecho nada malo, tan fuerte como otros. Pues déjame decirte que Romanos nos dice, en el libro de Romanos, Pablo nos dice que no hay justo ni uno solo. Aunque hubo unos pocos, en este entonces era Noé y su familia, que creyeron en Dios. ¿Y tú? ¿Realmente estás creyendo en Dios? ¿Se está haciendo ese esfuerzo por realmente ser recta delante del Señor? Aunque algunos unos pocos como Noé, este hombre anduvo con Dios, como les he dicho, es decir, tuvo fe en Dios y confió en Él. Podemos leer en Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 7, cómo se menciona por la fe de Noé. Noé por fe estuvo dispuesto a arriesgarse, a construir una nave en una tierra seca. Ya se imaginan cómo debió haber sido esa escena, la gente burlándose y diciéndole, ¿tú estás loco? ¿Qué diluvio va a caer? Y yo veo a ese hombre ahí dándole, pero él por fe siguió adelante la instrucción de Dios. Si las lluvias no hubieran llegado, con toda seguridad se habrían convertido en el hazme reír de toda aquella comunidad. No obstante, creo que ese es el papel que precisamente debió desempeñar durante 120 años larguísimos mientras que construía el arca. Esto me recuerda que es precisamente lo que hoy ocurre con lo que estamos advirtiendo y diciendo a otros. Cristo viene pronto por segunda vez. Y puedo incluso mencionar algunas respuestas que la gente me ha dicho. Sí, claro. Yo vengo escuchando desde que estoy niño o niña que Cristo viene. Y hasta el día de hoy no ha pasado nada. Mi abuela se murió, que era la que me lo decía, y no ha pasado nada. Esta misma situación es la que hoy ocurre. Mucha gente no cree y se burla pensando que ese día de la segunda venida de Cristo nunca ocurrirá. Para finalizar este punto, diré que existe una notable semejanza entre la época de Noé y los tiempos actuales. Muchas de las características de la humanidad de aquellos días se han reproducido en este mundo actual. Por ejemplo, este capítulo se iniciaba con una mención de la multiplicación de los seres humanos en toda la superficie de la tierra. Esto también se está dando hoy y se puede comprobar con algunas regiones de la tierra que han tenido lugar una explosión demográfica. En segundo lugar, otra característica tiene que ver con el hombre mismo. El versículo 5 nos habla de las dimensiones de la maldad humana y la inclinación natural en pensamientos, intenciones, acciones hacia el mal. Y voy a mencionar algunas palabras y conceptos que seguramente habrás vivido, oído o has leído. La degradación moral, la búsqueda de alivio en drogas destructivas para la salud física y mental, el egoísmo, la corrupción, la agresividad verbal, la disposición a la violencia física, la pérdida del valor de la dignidad y de la vida humana, las grandes dificultades para lograr la paz en el interior de las personas, en la vida y en las naciones, los preparativos incesantes para las guerras como los que vemos hoy en Rusia y Ucrania, la búsqueda constante de saciar el yo, volviéndose cada día más
un ser humano egoísta. Realmente, si vemos todo lo que está ocurriendo en este momento, es que estamos casi que igual o peores. Las noticias aquí son aterradoras, viendo cómo mamás agarran a sus hijos y los matan por peleas de entre esposos o maridos y mujeres. Vemos tanta agresión. Hace un par de meses, hace casi un mes, tuvimos de muy cerca una chica que iba a nuestra tienda y compraba caramelos y todo esto. Bueno, esta niña de 15 años se suicidó, se tiró a las vías del tren. Esto es lo que estamos viendo hoy, ¿no? En el aspecto espiritual, este capítulo revela cómo el ser humano se apartó de Dios, su creador. Hoy en día muchas personas dicen creer en la existencia de Dios y profesan creer ciertos conceptos cristianos, pero no tienen una relación personal y vital con Dios. En tercero y por último lugar, en este aspecto que estamos hablando, la actividad del Espíritu Santo en aquel contexto anterior al diluvio. También hoy, tal como lo expresa el Evangelio de según San Juan en el capítulo 16, el Espíritu Santo está actuando en el mundo, exponiendo a las personas a los hechos de la vida de Jesucristo, su mensaje de salvación y la realidad del amor de Dios, y a la vez haciendo ver al ser humano la realidad de su situación y su necesidad de aceptar la invitación que Dios le formula para iniciar una relación personal. Y yo te pregunto también a ti, ¿tú estás teniendo una relación personal con Dios? Si no lo estás haciendo, te invito a que lo hagas. Continuando con este capítulo, vemos cómo Dios dio órdenes a Noé para que hiciera un arca. Esta arca era como el casco de un navío adecuado para flotar sobre las aguas. Era muy grande. Yo cuando leía cómo era y de qué tamaño, me imaginaba esos cruceros inmensos que hay. Bueno, ese era el primer crucero, podría decirse. Esa era del tamaño de la Catedral de San Pablo que se encuentra en Londres, Inglaterra. Y podría contener más de 18 de las naves más grandes usadas en nuestros tiempos. Yo sé que Dios hubiera podido salvar a Noé sin ponerlo a pasar trabajo, ni dolores, ni problemas, pero lo empleó para construir lo que iba a ser el medio de poner a prueba su fe y obediencia. La providencia y la gracia de Dios posee y corona al obediente y diligente. Dios dio a Noé órdenes específicas sobre cómo hacer el arca, que por lo tanto no podía ser sino más que perfecta para su propósito. También podemos observar que Dios prometió a Noé y a su familia que serían mantenidos vivos en el arca. Probablemente nosotros y nuestra familia tengamos el beneficio de que lo que hacemos por obediencia a Dios, la piedad que nosotros como padres demos a otros, traerá bien a nuestros hijos en esta vida y se los encaminará más por la senda de la vida eterna si ellos mejoran. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo, que es muy interesante y todavía tiene muchas cosas que podemos seguir escudriñándolo, pero no quiero abrumarlas con tantas cosas. Y este capítulo tiene algunas cosas que debemos de tener en mente para recordar y ponerlo en práctica en la vida de cada uno de nosotros. Y esa es la fe y la obediencia. Esto me recuerda también un versículo que quiero regalarles, que está en Juan 14, el 15, y dice: si me amas, obedece mis mandamientos. Dios nos pide que obedezcamos sus mandamientos, y estos mandamientos nos guardarán a nosotras para estar prestas y listas para su venida. Permíteme orar por ti. Señor, te quiero dar gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia que podemos ver en este capítulo. Que aun que tú estabas dolido por todo lo que estaba ocurriendo, diste al ser humano una oportunidad más. Y estuviste allí 120 años diciéndole: ¡hey, arrepiéntanse! Sin embargo, el hombre no quiso escucharte. Yo te ruego que eso no ocurra en nuestros corazones, que cada una de las que está escuchando estos estudios pueda proceder al arrepentimiento, a tener fe, pero sobre todo a obedecer tu palabra. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de poder amarnos las unas a las otras y enseñarnos las unas a las otras. En el nombre santo, santo, santo. Amén. En tu nombre.